amigas, damas y caballeros, nuevamente estamos acá con otro tema. Este tema de esta semana es el origen del mal. Es una serie aproximadamente de 4 o 5 videos debido a la complejidad y la extensión del tema. Este es el video número 1. En este mismo orden, los invito a analizar el mundo actual en que vivimos, lo que tenemos, la política sucia, los gobiernos, el armamento, las guerras, el hambre, la poca moral y el desamor y la irresponsabilidad de los seres que tenemos hoy en día. La pregunta que nos hacemos todos los seres humanos es ¿por qué estamos así? El mundo en realidad parece desboronarse y a nadie parece importarle, a muy pocos. Muchos nos preguntamos ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta estafa? ¿Por qué tanto robo y asesinato? ¿Por qué tanta infidelidad? ¿Por qué tanto homosexualismo? Son inclusive más como el 56%. ¿Por qué tanto lesbianismo? ¿Por qué tanto ateísmo, engaño? ¿Por qué tanta prostitución, tanto secuestro? ¿Por qué tanta brujería? Es un completo desastre lo que vivimos hoy en día. Cada día nos alejamos más de la moral, de lo correcto, de lo ético, de lo bello. Cada día nos ignoramos más a los demás, ignoramos a los seres humanos e ignoramos más a Dios. Los niños y los jóvenes ignoran a los padres, ignoran los consejos, las enseñanzas, se encierran en sí mismos y parecen no vivir, no les importa nada, no viven, incluso parece que agonizan. En sí, la raza humana ha llegado a un punto tal de deshumanización que ya no nos asombran las atrocidades que a diario se cometen. Y no nos asombran ni nos asustan porque se han vuelto costumbre. Y cuando esto se vuelve costumbre, se insensibilizan los sentidos y los sentimientos hasta casi dejarlos neutros, prácticamente muertos. Cuando no es un delito contra nosotros mismos, ignoramos de que existe y nos parece normal, la indiferencia y la indolencia están a la moda del día. La deshumanización nació cuando la avaricia se despertó y se convirtió para nuestro mal en el motor que mueve el desarrollo a cualquier precio. Pues solo importan los resultados empresariales, todo lo demás pasa a un segundo plano. Ahora vemos crecer empresas que se dedican al masacre del medio ambiente, al masacre de los animales, de la naturaleza, en general perjudicando a toda la raza humana, al acabar con las especies animales y vegetales, sin que haya una ley que les ponga en alto. ¿Por qué? Porque el que domina el mundo es precisamente el dinero. En las grandes ciudades, el progreso es vivir con mascarillas, porque ya no se puede respirar. La prostitución y la explotación de todo tipo están a la orden del día. Y eso se volvió costumbre porque lo ignoramos. De hecho, el sistema que rige el mundo hoy en día ya no es político, es el económico y el sexual. Entonces, ¿qué nos falta por ver? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por la riqueza, por el poder y el deseo sexual? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está Dios? Ahora, si existe Dios, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? Porque si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué hemos caído en esta situación, en este desagrado humano en que vivimos hoy en día? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Ana Graham sobre este mismo tema y estuvo muy bien, me encantó su respuesta y si algo está bien hecho, esto no quiere decir que lo podamos mejorar. Igualmente creo lo mismo, de que Dios puede estar incluso mucho más dolido, le puede doler mucho más que a nosotros esta situación, pero Él en verdad no es mucho lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío, pues al fin y al cabo, Él fue el que lo creó. Dios, como ser supremo que es, da ejemplo, porque desde hace muchos años le dijimos que saliera de nuestras escuelas y efectivamente así lo hizo.
Ya en las escuelas no se menciona a Dios, es prácticamente un completo desconocido. Esto se dio gracias a Madeleine Murray O'Hara, quien consideró que no se debería orar en las escuelas y después alguien dijo que no se debería permitir la Biblia en las escuelas. ¿Y qué sucede? Que precisamente en la Biblia se habla del respeto a los padres. Por lo tanto, los niños no aprenden a obedecer a sus padres. Por esta razón, hay niños que ignoran e incluso insultan a sus padres. En la Biblia se habla de moral y por lo tanto tampoco saben qué es la moral, ni mucho menos el amor y el respeto a los demás. Se hacen bullying entre sí mismos, insultan y se pelean entre sus compañeros, incluso hasta balaceras hay. En la Biblia se enseña el respeto y el trabajo, pero cada día tenemos niños menos respetuosos y más perezosos. En la Biblia, Dios explica y define el género del sexo, el respeto a la sexualidad y a la belleza en la reproducción del género humano. Pero cada día tenemos más confusión de identidad y más homosexualismo. En la Biblia se habla del respeto por la vida, pero por esto hay niños que se suicidan y se matan porque no les enseñan el respeto a la vida. En la Biblia dice, debes de respetar la vida de un bebé, pero cada día tenemos y vemos más abortos. Después de esto, el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque castigarlos deformaría su personalidad y dijimos ok. Entonces, por esta razón, hoy en día tenemos hijos indolentes, tenemos hijos mal educados e indisciplinados, y no solo tienen deformada su personalidad e identidad, también tienen deformada la vida. Después los activistas del aborto dijeron, dejemos abortar a las niñas que estén embarazadas sin que sus padres se den cuenta. Y muchos dijeron, eso es una gran idea. Después alguien dijo que los varones son varones y van a hacer sexo. De cualquier manera van a hacer sexo, así que proveámosles condones. Démosles condones y facilitémosles la vida, sin que sus padres se den cuenta, y muchos dijeron, esa es una gran idea. Pues bien, hoy en día tenemos de que más o menos el 12% de los embarazos son de niñas adolescentes menores de 16 años. Y en algunos países latinoamericanos los embarazos de adolescentes crece hasta un 28%. De hecho, en las escuelas de hoy en día no se da un parámetro moral de lo que es la sexualidad. Y para colmo, miremos y analicemos el siguiente video de lo que está sucediendo en Europa, especialmente en España. Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre. Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente, que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños se han demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica. No es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad, hombres y mujeres, sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual. Muestra de ello se adjunta en el escrito los tweets que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero. Este padre lo ha conseguido, pero pese a esta pequeña victoria en la defensa de la libertad para educar a un hijo lejos de imposiciones y totalitarismos, los padres deben estar alerta. Esto es solo el principio de la ofensiva del colectivo LGTBI para adoctrinar a nuestros hijos.
Ya lo han visto, ¿eh? Tweets, por ejemplo, que me parecen muy llamativos. Quiero recordar uno de ellos, el más fuerte de todos, de una de las personas que es de este colectivo, que probablemente vaya por colegios. Maravilloso ser partícipe de la edad donde comienza el despertar sexual. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Esto es lo que piensa esta gente que está yendo, que ya está yendo a los colegios, por lo menos de la Comunidad de Madrid, yendo en otras muchas comunidades de nuestro país, a enseñar a nuestros hijos. Y o se da la batalla, como la que da este padre, Gabriel, o este medio de comunicación Intereconomía, y por eso hoy les pedimos que nos ayuden, que colaboren, que aporten. Como podemos ver, la libertad de inducirle ideas a un niño de que puede ser una niña y a una niña de que puede ser un niño se llama libertad de pensamiento y sexo. Querer decirle a un niño que es maravilloso ser penetrado por otro hombre es libertad de expresión, pero está contra los derechos de la libre expresión y elección hablar de Dios en las escuelas. Imagínense pues cómo estamos. Es libertad decirle a un niño usted es homosexual, usted es lesbiana, usted es mujer, penetrar a un niño, que lo penetren en el vuelo, pero es un delito hablar de Dios. En una escuela no hay necesidad de hablar de religiones, se puede hablar de Dios, de la Biblia, y hacer que Dios existe, pero eso es un delito. Entonces, ¿hasta dónde y a qué grado se ha apoderado el enemigo del comportamiento y de la mente humana? El mal empezó a llegar suavemente, muy sutilmente. Empezó con derechos aquí, empezó con derechos allá, y ahora está en las escuelas, en las universidades y en los gobiernos. Dejamos de oír a Dios, quien realizó prodigios, sanó, sana, libera y fortalece, y en vez de eso le hicimos caso a Madeleine Murray O'Hara por ser atea, y lo único que hizo fue infundir odio, confusión. De hecho, en el año de 1963 empezó la época del ateísmo, de la confusión y de las drogas, y todo esto ocasionó un terrible caos, que es lo que tenemos hoy en día. Como podemos ver y concluir, todas estas actitudes y sus acciones no funcionaron, más sin embargo, seguimos con ella e inclusive tratan de perfeccionarlas. Sí, o sea, lo único que ha funcionado a la perfección es el orgullo, el ego, la soberbia, la prepotencia, la envidia y la pereza, que esta a la vez son las raíces de todos los males que acosan al ser humano. Sacamos a Dios de nuestros gobiernos, de nuestras escuelas y de la mayoría de nuestros hogares. Y a esto se le suman los falsos predicadores que con sus falsas interpretaciones e interesada actitud, porque solo tienen sed de dinero, que hacen perder la poca fe que algunos tienen. Ahora todos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nuestros hijos se deprimen tanto? ¿Por qué se insultan? ¿Por qué se matan? ¿Por qué son tan antisociales? ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué hay tanto homosexualismo? ¿Por qué hay tanto bullying y por qué tanto desorden emocional? Y más importante aún, ¿por qué nuestros líderes políticos y empresariales que tenemos hoy en día son tan indolentes? ¿Por qué estafan, engañan, roban, abusan? Yo les voy a decir por qué. Porque la mayoría de nuestros líderes políticos y empresariales se educaron en las escuelas con la ausencia de Dios. Por lo tanto, su conocimiento de muchas éticas que enseña la Biblia, de muchos principios que enseña la Biblia, los ignoran la mente. Y bueno, Dios paga a cada uno según sus obras. Analicen Romanos 2:6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, dejamos de oír a Dios, al Creador, al que cura a los paralíticos, al que hace ver a los ciegos, al que resucita a los muertos, y en vez de eso le hicimos caso a Madeleine Murray O'Hara, le hicimos caso al doctor Benjamin Spock, dos personajes dolidos y traumatizados sin mayores ideas que las propias. E ignoramos las maravillas de Dios. Le hemos hecho caso a las palabras de personas sin peso científico y sin ninguna fe, y rechazamos las palabras de Dios, palabras de vida, de amor, de salvación
y de vida eterna. Ahora, como podemos ver, rechazamos y nos burlamos de Dios. Entonces, ¿cómo creen que nos va a ir? Analicen lo que es Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, estas también será su paga, esta también segará. El hombre se causa sus propios males. Somos especialistas en causar desamor. Somos especialistas en causar desconfort. Somos especialistas en vivir mal. Mucha gente se pelea con un ser vivo y va y lo abraza cuando muere. Mucha gente no le regala rosas a una persona viva, pero va y lo llena de rosas cuando muere. Somos totalmente contradictorios. Entonces, el hombre se causa sus propios males y después le achaca la culpa a Dios. ¡Qué ignorancia! ¡Qué insulto! Incluso muchos consiguen el amor de su vida y debido a su inconformidad, a su confusión, al poco tiempo lo está cambiando por otro amor o por otra vida. No sabemos vivir bien, no sabemos distinguir la felicidad. Creemos todo lo que nos dice un ignorante, lo que nos dice una revista, lo que nos dice un periódico, lo que nos dice la televisión, pero cuestionamos lo que nos dice la Biblia. Ahora, en cualquier lugar del mundo, en los gobiernos, en los trabajos y en las escuelas, se habla libremente de robo, aborto, estafa, fraude, asesinato, pero todo el mundo pone cara de actitud de desagrado si tan solo uno menciona la Biblia. Hasta lo tratamos de loco, de bobo y atrasado quien se atreve a hacerlo. Le voy a decir para dónde vamos con el mundo. En el mundo vamos que los que tienen una sola pareja, los que son correctos y los que predominan con su matrimonio, con su hogar, los van a llamar locos, los van a llamar que viven al revés. Y todo lo que es inmoral, lo que es incorrecto, va a ser correcto. Y todo lo que hoy es correcto, va a ser incorrecto. Ya se dará cuenta de eso. Y nos preguntamos por qué estamos mal, por qué de tanta calamidad. Hoy en día se explota al pobre y a esto se le llama administración de recursos humanos. Se recompensa la pereza, el ocio y a esto se le llama ayuda social. Se asesinan a bebés sin nacer y a esto se le llama interrupción de parto, que en otras palabras es un aborto. Seguimos los sabios consejos del Benjamin Spock, dejando de corregir y reprender a nuestros hijos y a esto se le llama desarrollo de autoestima. Entonces, todas las confusiones de identidad, todo el desagrado, la pereza, ¿a eso cómo le llamamos? Se explota y se roba al pobre y a esto se le llama estrategia empresarial. Disfrazamos todo de mil maneras. Y uno de estos muchos orígenes de lo que vivimos hoy en día se podría decir que tuvo comienzos en el año 1859, cuando un señor naturista de origen británico de nombre Charles Darwin dijo: el hombre previene el mono debido a la diversidad de las especies y su evolución. Incluso publicó un libro muy famoso en su tiempo que se tituló El origen de las especies, donde su principal teoría fue que el hombre previene del mono en la evolución de las especies, desvirtuando la Biblia y contradiciendo al Creador. Y lo más grave fue que millones de personas le creyeron, entre ellas obviamente la señora Madeleine Murray O'Hara, quien dijo que no rezaban más en las escuelas porque era un insulto a la libre elección. Y qué equivocados estaban los dos. Para no hacer más largo el tema, en la próxima charla del origen del mal, el video número 2, en el comienzo de la infestación del mal, les voy a demostrar con la misma ciencia de que el señor Charles Darwin estaba equivocado con su teoría de la evolución y a la vez vamos a analizar y a ver de dónde nació el mal y de dónde viene.